Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Alberto Molina y seguimos con la segunda parte del proceso histórico de la ciencia política en el mundo occidental. Continuamos, como les decía en el video anterior, con el capítulo de Harto de Vera, este texto que ustedes lo tienen en el campus virtual. Y vamos a ir específicamente a la parte del texto que habla de la política como ciencia, profundizando en su desarrollo en Estados Unidos y en Europa. En el último tercio del siglo XIX se da la gran oleada institucional e intelectual de la ciencia política. Aquí se encuentran, como decíamos en el video anterior, aquí sí se dan las condiciones donde el concepto de política y el concepto de ciencia se encuentran para hablar lo que hoy consideramos ciencia política. Este proceso se va a iniciar en el siglo XIX, va a reconocer, como todo proceso evolutivo y acumulativo, antecedentes que van desde Hobbes, que va a estar impulsada también en el siglo XVIII por las doctrinas de Newton, por el desarrollo de las ciencias naturales. Montesquieu también va a estar en esos antecedentes, Darwin, Durkheim, Weber. Va a ser todo un sustrato y antecedentes necesarios para llegar a definir estos criterios que nos indican que la ciencia política es una disciplina científica. Primero, que se reclama esa denominación común, hay un acuerdo en sus objetos de estudio, existen ya a finales del siglo XIX instituciones de enseñanza e investigación de la ciencia política, y ya esta disciplina científica posee mecanismos propios de investigación y reproducción de sus resultados de investigación. Así podemos decir que para finales del siglo XIX la ciencia política posee autonomía respecto a las demás ciencias sociales, se ha visto impulsada como disciplina por la ampliación de la administración pública moderna al servicio del Estado y por la democratización política que se están viviendo. Aquí en estas imágenes mostramos dos banderas, la Unión Europea y Estados Unidos de América, que va a ser el lugar a partir del cual va a tener el desarrollo de la ciencia política contemporánea. La ciencia política contemporánea, según David Easton, tiene 4 etapas. Primero la etapa formal, luego la tradicional, luego la conductista o behaviorista y luego la postconductista. La etapa formal, la etapa legal, comienza en el 1880 cuando se crea en Nueva York la Escuela de Ciencias Políticas. ¿Qué va a abordar esta ciencia política en esta etapa? El estudio de las leyes y la estructura formal de las instituciones estatales. Se consolida en este momento una comunidad científica politológica, pero sus análisis están centrados de manera estricta en la ley y en las estructuras institucionales formales del Estado. Luego comienza la etapa tradicional de 1920 a 1940, donde el centro de atención se sale del Estado, de las estructuras formales, y se traslada a los comportamientos y organizaciones informales, donde quienes van a bregar por esta corriente, para ellos ahí descansa el poder en la toma de decisiones. Allí es el lugar donde Wilson o Bagehot en Gran Bretaña van a identificar que está realmente el poder. Esta etapa se caracteriza por un interés en las dinámicas de los grupos, un énfasis en los hechos observables, se adopta el modelo empirista de las ciencias naturales, el estudio del Estado es desplazado por el análisis de los grupos, y la actividad de los individuos y sus procesos de empoderamiento son la sustancia de la actividad política en esta etapa. Esta vendría a ser la etapa preconductista. Y ahora vamos a la etapa central, que es la etapa conductista, que va de 1945 a 1960. Las premisas en esta etapa, para uno de sus fundadores, para Easton, es que existen regularidades en el comportamiento humano que pueden ser descubiertas.
y que esas regularidades en el comportamiento humano pueden ser descubiertas y confirmadas a través de pruebas empíricas, a través del análisis de los hechos. Va a tener una preponderancia la metodología cuantitativa. La teoría la definen los hechos, está orientada empíricamente. Aquí claramente se separan hechos y valores. Va a pretender ser el conductismo una construcción de teoría y de investigaciones asépticas, muy separada de los valores, y una valorización principalmente de la teoría en sí misma, que esté alejada de cualquier investigación aplicada. Hay una defensa de la ciencia pura. Esta etapa conductista también dentro de la propia escuela va a surgir críticas, que básicamente va a ser que no se puede abordar el estudio de los seres humanos, de su comportamiento, con el método de las ciencias naturales, porque son objetos de estudios diferentes. Se va a criticar también sus planteos de neutralidad, que en realidad lo que conllevan es una ideología interna conservadora, rígida y que propicia el status quo. Va a haber una gran crítica al empirismo, a la búsqueda incesante de hechos y de acumulación de información cuantitativa, el hiperfactualismo. Ese positivismo es sumamente criticado ahora, su aplicación tanto en la politología como en las ciencias sociales. Y lo que se va a criticar de la etapa conductista es su desatención a los problemas sociales y políticos concretos. Así, en esta etapa van a surgir tres grandes corrientes dentro del postconductismo, que una va a ser el intencionalismo weberiano, el modelo del actor racional y el modelo del actor estatal, que ustedes van a poder profundizar luego. Esto fue Estados Unidos, cuna de la ciencia política conductista hasta la actualidad. Pero otra realidad se estaba dando también en Europa. Ahí nos retrotraemos al inicio de esta etapa científica, en la que nombramos que claramente el centro de Europa fue desde el siglo XIX y XX, donde se produce una revolución científica muy fuerte, con todos los cambios producidos por Einstein en el mundo de la física, el surgimiento del psicoanálisis con Freud y la filosofía analítica con el Círculo de Viena. La politología, en este caso, fue aplastada por el nazismo y el fascismo. Sus referentes máximos sobre todo los alemanes, se van a mudar al exilio en Estados Unidos. Y luego Arto de Vera, que ustedes lo van a poder ir desarrollando, va a ser un detalle en Europa de las diferentes realidades del desarrollo de la ciencia política en diferentes puntos de Europa, como iniciando en Inglaterra, luego yendo a Alemania, luego va a pasar por Italia, luego por Europa central y oriental. Bueno, aquí cerramos como esta pequeña introducción, este podcast, para que se sumerjan directamente ahora en el texto de Arto de Vera, en el capítulo 1, y luego puedan resolver la guía de estudio.